Hola amigos y amigas. Bienvenidos otra vez a Monje y Más. Hoy estamos aquí con Yurme, un monje de la línea tibetana. Conocí al venerable Yurme sobre el Facebook, el grupo de Casa de Bhavana, y hoy pues vamos a tener una conversación con él sobre sus experiencias espirituales y pues cómo llegó al budismo y a ser monje. ¿Cómo estás, venerable Yurme? Muy bien, Dante. Muy buenos días o buenas tardes a todos. Quiero agradecer previamente esta hermosa oportunidad para poder compartir eh, las experiencias del Dhamma junto a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Y dónde te encuentras? Bueno, no, me encuentro en Chile en este momento, en la parte sur, bien, vivo entre medio de un bosque de una manera bastante natural y tratando de autosustentar, ¿cierto? Lo que significa la alimentación diaria. Por lo tanto, es un lugar bastante apartado de la civilización, pero que sí hay buena conexión a Internet, así que me encuentro junto a ustedes desde aquí aparte del sur de este país. Wow, se escucha como un lugar muy maravilloso. Ojalá tenga la oportunidad un día de visitarte en donde Sí, estás. por supuesto, bienvenido. Gracias. Pues hay que comenzar. ¿Nos puedes contar un poco pues de tu niñez cuando pues eras pequeño? Si tenías experiencias o si tuviste experiencias espirituales o nos puedes decir un poco sobre tu práctica religiosa con tu familia. ¿Cómo era tu juventud así referente a la práctica de religión o de la espiritualidad? Creo que mi juventud trasciende la juventud y la niñez en realidad, trasciende de una forma muy normal como cualquier niño. Bien, jugaba, era bastante dinámico, me gustaba formar grupos eh, y no distaba mucho la diferencia en realidad. Aspectos espirituales en la niñez no se dieron prácticamente hasta, hasta que llega el tiempo de la juventud. Estamos hablando de los 15, 16 años, cuando comenzamos a hacernos preguntas. ¿Bien? Preguntas de índole filosóficas que quizás nunca aparecieron en nuestra niñez, porque simplemente en nuestra niñez estamos en un constante momento presente, disfrutando de la vida, disfrutando de los quehaceres, conectado directamente con, con el momento. Pero cuando comenzamos a crecer y empezamos a ver eh, un poco de sufrimiento en el prójimo, es cuando comenzamos a hacernos preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué esta persona está sufriendo? ¿Por qué esta persona se encuentra tan alterada? Cuando comenzamos a tener nuestras primeras experiencias de miedo, nuestras primeras experiencias de ira, cuando comenzamos a tener nuestras primeras experiencias de confrontación dentro de la familia, uno comienza a hacerse esas preguntas. ¿De dónde viene todo esto? Y bueno, fue justamente en esa época, aproximadamente 15, 16 años, cuando comienza esa búsqueda. Y la encontré previamente en, en el catolicismo, pero en el cristianismo o el catolicismo ortodoxo, que vendría siendo el catolicismo de Oriente, ¿cierto? No el catolicismo romano. Eh, que es una rama del cristianismo, pero de carácter más oriental, más primitivo, por así llamarlo. Y tuve una formación directa con la ortodoxia y estuve bastante vinculado y la verdad es que eh, tenía una participación muy activa, con tal de que estaba pensando justamente también en el sacerdocio.
La diferencia entre el sacerdocio católico romano y el ortodoxo es que los sacerdotes ortodoxos pueden ser casados, bien, pueden tener familia, bien. Pero independiente de haber sido casado o no casado, con o sin familia, la verdad es que mi motivación estaba en una búsqueda más allá y estuve justamente a un punto, ya cuando había salido del colegio, de tomar la decisión de irme a estudiar a un monasterio en Grecia, ¿bien? Al monasterio de Monte Athos. Pero por esas casualidades de mi vida llega un libro que realmente me cambia toda la perspectiva del mundo, bien, y es un libro poco dogmático desde la perspectiva cristiana, y que era un libro que tenía mi padre, bien, mi padre también muy adentrado en lo que son los pensamientos filosóficos, vi en su biblioteca aquel libro y me llamó mucho la atención. Y el título de ese libro era Vivió y murió Jesús en Cachemira. Y yo dije en ese momento, pero ¿cómo si eso es lo que no es lo que se nos enseñó? Y tomé ese libro y cuenta la historia de una ida de Jesús al monasterio de Emis en el norte de India, cuya formación tuvo con los monjes Mahayana. Me llamó mucho la atención porque desconocía completamente esa historia y ahí comenzó lenta y progresivamente mi interés directamente hacia el budismo. No fue hasta años después donde me distancié un poco de la iglesia, comenzaron a suceder algunos sucesos que generaron malestar, sufrimiento, insatisfacción personal, donde me acuerdo de aquel libro y de aquellos sucesos. Y es ahí donde comienza lentamente la incursión sobre el budismo. Finalmente, ese libro es el que marca, ¿bien?, un antes y un después que me lleva a tomar una decisión personal. Mm, qué interesante. Pues sabes, yo también antes de serme monje budista, cuando estaba estudiando muchas diferentes religiones, me traía la religión ortodoxa pues del oriente, de la otra parte que se separó de la iglesia católica. Yo también estaba pensando ir a estudiar con los monjes de la iglesia ortodoxa, pero estaba pensando irme a Egipto. Ahí hay unos monjes que practican así como muy fuerte las prácticas de seclusión, y también estaba pensando en eso. Qué interesante que los dos pues nos atrayó eso. Tal vez es algo que muchos de los muchos monjes occidentales pues tal vez han considerado en su vida. Um, Ujú. ¿Nos puedes contar un poco pues sobre las relaciones que teniste cuando en tu juventud o niñez con otras personas, así como en forma espiritual, religiosa? ¿Ibas con tus padres, nos puedes decir un poco pues de tus prácticas? ¿Rezabas o hacías ofrendas o simplemente leías muchos libros religiosos? ¿Qué era tu práctica cuando eras joven? Bueno, dentro del cristianismo occidental, hablando, las prácticas de meditación no están incluidas, más que nada prácticas contemplativas cuando se hacen algunos retiros. El, Cuando de forma familiar participábamos en la ortodoxia, íbamos cada día domingo a presenciar la liturgia y me acuerdo que eh, bueno, estaba separado de mi familia porque ayudaba al sacerdote en todo el ritual litúrgico, ¿bien? Por lo tanto tenía el cargo de hipodiácono en aquel entonces. Por lo tanto era una práctica familiar, dominical, pero sin embargo siempre me quedaba después de la liturgia y dentro de la semana también
conversaba con el sacerdote, con la familia del sacerdote, y me involucraba mucho más en la enseñanza. Quería que me enseñara un poco más allá. Y obviamente me dieron algunos textos a leer, realizamos algunos retiros de meditación también en el campo, en zonas cordilleranas, bastante alejadas de la sociedad. Me acuerdo que en muchos de esos retiros también eran en un monasterio ortodoxo ruso. Y también tuve la oportunidad de poder trabajar con ellos en aquel monasterio. Y esa era mi práctica, en cierta manera era emular una vida monástica junto a ellos. Y a veces me iba un fin de semana directamente al monasterio con los ortodoxos y convivía con ellos. De una u otra manera, el participar de las liturgias llenaba mi espíritu, me hacía sentir en paz, en tranquilidad, ¿bien? Pero aún así habían ciertas cosas que me generaban algo de insatisfacción, pero no sabía qué era. Hasta que posteriormente comienzo a hacerme muchas preguntas, ¿bien? Y aquellas preguntas no tenían respuestas. Por lo tanto, cuando no tenía respuestas, de una u otra manera llegaba a ese libro anterior, ¿bien? Posteriormente, todas esas prácticas que prácticamente era la participación de la liturgia y los libros canónicos que estudiaba, llegaba un momento en que eran tantas las preguntas y donde no tenía alguna respuesta, hacía que mirara otras alternativas. Y posteriormente llega otro libro a mi mano, bien, de una edición española, que se llamaba Jesús, discípulo de Buda. Ese libro definitivamente me dice, bueno, no hay nada que hacer. Esto va por este otro lado. Cuando comienzo entonces a darme cuenta, es decir, me gustaría aprender de aquellos pasajes del Cristo que no están incluidos en los evangelios o en la Biblia, me empiezo a dar cuenta que el Cristo desconocido, no incorporado en el canon cristiano, es un Cristo que utilizaba la meditación per se. Entonces, ahí empecé a hacer un enlace entre las mismas enseñanzas y me empecé a dar cuenta que las enseñanzas del Cristo eran muy similares a las enseñanzas del Buda, solamente que con un lenguaje adaptado hacia la sociedad judía de aquella época. Pero cuando comencé a remontarme hacia el aspecto del cristianismo gnóstico del siglo I, me di cuenta que las diferencias entre uno y otro no eran muchas. Así que de ahí en adelante comencé lentamente a interesarme en la meditación como práctica espiritual. Pero no fue definitivamente hasta cuando un momento en mi vida estuve gobernado por el miedo, la ira, ¿por qué no? Y muchos estados emocionales adversos, que me dije, bueno, estoy haciendo todas estas prácticas, pero todavía estoy siendo presa de esto. Y comencé a darme cuenta que el Buda nos insta, ¿bien?, a que nos responsabilicemos de nosotros mismos en vez de buscar culpables o responsables afuera. Lo que encontré verdaderamente lógico y coherente. Bien, y de ahí en adelante comencé a hacer de la meditación mi práctica habitual. Así fue como comenzó. Y cuando comenzaste a estudiar más sobre el budismo, ¿en qué tradición te dirigiste? ¿Más sobre como el Zen o el tibetano, Theravada? ¿Los primeros libros o las primeras prácticas
pues de qué tradición eran. Bueno, las prácticas que realizaba eran en conjunto de una escuela bahrayana, tibetana en Chile, bien, donde aprendí mucho y estoy muy, muy agradecido porque ahí comenzó definitivamente lo que fue el camino hacia la ordenación. Y en paralelo también realizaba prácticas de meditación vipassana de Goenka. Bien, fui bastantes veces a las prácticas de Goenka y entre esas dos escuelas comenzó la, eh, la formación laica propiamente tal. Obviamente el refugio y los primeros preceptos fueron tomados a través de la escuela bahrayana y obviamente en Chile la escuela más predominante es la bahrayana, posteriormente la mahayana y muy poco de Theravada. Lo más cercano al Theravada, por supuesto, es la meditación vipassana de Goenka. ¿Bien? Por lo tanto, estuve ahí, directamente entre las dos escuelas, practicando, leyendo, informándome y, sobre todo, autorresponsabilizándome de lo que yo me había construido. Había logrado comprender que finalmente todos los sufrimientos, todas las angustias que tenía hasta aquel momento fueron construcciones mías, bien, que me había hecho simplemente por no haber estado conectado con la fuente de todas esas satisfacciones y no haberlas comprendido desde su causa original. ¿Eh? Sí, y ya cuando pues tomaste los tres refugios y comenzaste pues a practicar el budismo más en serio en la Ujú. tradición mahayana, ah, ¿qué fueron las prácticas que tú encontraste que pues que eran más útiles, que te ayudaron con los problemas que tenías? ¿Nos puedes decir un poco de las tal vez meditaciones o cánticos o rituales o Ujú. cualquier cosa que te ayudó? ¿Qué fue eso que pues que te trayó más al budismo? Creo que las prácticas de los sadhanas, por ejemplo, el de Chenrezig, el Buda de la compasión, bien, es una muy buena herramienta para poder introducirnos en la compasión de por sí. El budismo mahayana tiene muchas herramientas para poder desarrollar el ideal del bodhisattva. Y creo que para nosotros los occidentales el desarrollo del bodhisattva es un eje fundamental. Bien. Y, y esas prácticas a través de sadhanas fueron las que comenzaron a realizar una transformación, primero desde un plano bastante cognitivo, ¿cierto? Una transformación del pensamiento, una transformación de la acción, de nuestro lenguaje, etcétera. Y la meditación shamatha permitía obviamente que tuviese la calma mental. Sin embargo, la erradicación de las impurezas, bien, no lograba enfocarlo directamente desde la escuela vajrayana. Por lo tanto, ahí fue abordado a través de la meditación vipassana de Goenka. Y de esa manera iba intercalando entre las prácticas vajrayanas y las prácticas de Goenka. Sin embargo, lentamente comencé a darme cuenta que las prácticas vajrayanas, con toda esa riqueza cultural, de tradición, rituales que tiene, rico en chamanismo, bien, muy conectado con los elementos, etcétera, bien, es muy propicio, obviamente, a nivel local, no me cabe la menor duda, pero para nosotros los occidentales es un poco ajeno porque en cierta manera tenemos que adoptar mucho de la cultura. ¿Bien? En cierta manera a veces pienso y digo, ¿qué hubiese sucedido si el Buda hubiese nacido en Latinoamérica? ¿Bien?
Tendríamos quizás algún budismo chamánico en Brasil o en Ecuador, por ejemplo. ¿Ven? O tendríamos algún budismo inserto con alguna comunidad indígena. Ese tipo de reflexión fue lo que me llevó a comprender que también el budismo tibetano, en toda su riqueza, ¿vean?, está muy ligado a los aspectos culturales de la región. Por lo tanto, queda un poco ajeno a la universalidad de las mismas enseñanzas. Y eso prácticamente fue lo que me dio el primer punto orientativo a seguir por alguna práctica un poco más universal, que fue lo que encontré dentro de lo que es el budismo temprano, ¿bien? O el budismo Theravada. Y lentamente comenzó una transmigración de la práctica desde el budismo Vajrayana hacia el budismo temprano. Mm, qué interesante. También puedes compartir con nosotros un sobre pues de tu camino hacia la ordenación, al camino de ser un monje. Sí, eh, deben ser aproximadamente unos 10 años de la ordenación aproximadamente. Y antes de aquel entonces ya me estaba preparando, pero había muchos sucesos en mi vida en que no lo estaba pasando muy bien, no lo pasaba muy bien. Entonces, sabía que definitivamente todos los problemas estaban en mi interior y no en las circunstancias. No tenía que cambiar las circunstancias de la vida ni tratar de controlar absolutamente nada, ni a la familia, ni a las amistades, absolutamente nada. Todo el conflicto estaba en mi interior y debía tener la capacidad de erradicarlo. Fue así donde comencé a buscar maestros, ¿bien? Y busqué maestros tanto en Chile como en Argentina. Partí también ahí a Buenos Aires, donde estuve en distintos centros de meditación de distintos linajes, obviamente también Vajrayana, donde tuve conversaciones bastante contundentes, por así decirlo, ¿bien? Tratando de abordar los aspectos cotidianos de, de nuestro, de nuestro propio sufrimiento. Y de acuerdo a ello me iba formando una visión un poco más clara, más orientativa. Bien, entonces estuve viajando mucho entre Chile y Argentina para poder ir haciendo una formación laica, participando en distintos retiros, distintas conferencias, y lentamente comenzó aquel camino hasta que nace la necesidad de tomar mayor cantidad de preceptos hasta que posteriormente viene el momento de la ordenación. Pero el momento de la ordenación lo tomé con alturas de miras, porque de ahí en adelante comenzó un proceso de introspección, bien, y de aislamiento, eh, un aislamiento social temporal para que pudiese realizar una práctica prolongada en el tiempo. No quería quedarme en la ordenación propiamente tal y después continuar realizando rituales dentro de un centro de meditación. Por lo tanto, fue ahí cuando partí directamente al campo y en una pequeña cabaña comenzó definitivamente esta vida eh, bastante austera, bien libre obviamente de todo tipo de lo que nos propone la sociedad, ¿cierto? Y las grandes ciudades. Y comencé con las prácticas de una forma bastante personal, bien, y me comunicaba a través de internet con algunos maestros quienes también me dan algunas instrucciones al respecto.
Pero al ir realizando estas prácticas, prácticamente comencé a dejar un poco las prácticas mahayanas y las prácticas de budismo temprano comenzaron a ser más prominentes y estables en el tiempo. Y de ahí en adelante me dediqué más que nada a lo que es la práctica de meditación vipassana y el estudio directo de los sutras, Mm, del Sutta Pitaka de los distintos Nikayas. sí. Y pues te quiero preguntar, mm, de, de todo lo que has leído y todo lo que has practicado, en- de de tu propia experiencia, ¿qué puedes decir que es como lo más básico, lo más fundamental a la práctica budista? ¿En qué uno se debe pues a enganchar o tomar como su refugio cuando uno está practicando el budismo? Creo, Bante, que una de las prácticas principales es que nos vayamos al fondo y no a la forma. Una de las equivocaciones que nosotros hacemos como seres humanos es elegir una espiritualidad, sea cual sea, sea el budismo, sea el cristianismo, cualquiera, da lo mismo en este momento el nombre, ¿bien? Lo importante es ir al fondo y no la forma. Muchas veces nosotros como seres humanos nos quedamos atrapados en la forma, en lo externo, ¿bien? A veces nos podemos, incluso como practicantes de la enseñanza del Buda, no podemos quedar atrapados en un mantra, no que podemos quedar atrapados en un mala, ¿bien? O en algún tipo de ritual y no necesariamente estar abordando las necesidades básicas que tenemos que abordar, ¿bien? Que es el conflicto interno, ¿bien? Entonces, el refugio es sumamente importante, pero cuando tomamos este refugio en Buda, Dhamma y Sangha, ¿bien? No debemos tomarlo como una práctica preliminar, ¿bien? O tomo refugio en Buda, tomo refugio en el Dharma y en la Sangha, ¿bien? Si realmente no lo siento de corazón, ¿bien? Lo mismo con las prácticas preliminares, los cuatro pensamientos conmensurables, el amor, la compasión, la alegría y la ecuanimidad, ¿bien? Y después partimos con una práctica de meditación. Parto con la práctica de meditación una vez que he desarrollado las cualidades previas. ¿Bien? En las prácticas, por ejemplo, vajrayana, tomamos refugio, ¿cierto? Después los pensamientos inconmensurables y posteriormente se desarrolla el ideal de la bodhicitta y finalmente se realiza la práctica, que puede ser un sadhana, una puya, etcétera. Pero creo que para los practicantes es esencialmente importante no, no vaya a la práctica directamente si en su corazón no ha desarrollado la bodhicitta. La bodhicitta es la práctica esencial, ¿bien? Y la más importante. Si en mi corazón no he desarrollado la bodhicitta, por más que diga el mantra Om Mani Padme Hum, por ejemplo, en la práctica de Chenrezig, no voy a estar haciendo nada, voy a estar haciendo una repetición que no va a lograr absolutamente nada. Acordémonos que la palabra mantra significa protector de la mente. Por lo tanto, el propósito que tiene el mantra es proteger la mente de obstáculos cuando una virtud mental ya se ha desarrollado. Por lo tanto, el mantra de Chenrezig lo voy a incorporar en la práctica, ¿bien? Única y exclusivamente cuando la bodhicitta ya se ha manifestado en mi interior. Por eso es muy importante para todos los practicantes no quedarse en la forma, sino que ir directamente al fondo. Pero ¿qué significa ir a la bodhicitta? Bien, no es quedarse dentro de una nube arriba, ¿cierto? Ujú. Sino que es ir directamente a subsanar el conflicto interior que podamos tener con nosotros mismos o que podamos tener con alguna otra persona. Y puedo realizar una práctica de bodhicitta que dure una hora, hora y media, incluso mucho más. Bien, por lo tanto,
Lo mismo sucede con el refugio, no quedarnos con el refugio como una simple recitación, sino que debemos reflexionar verdaderamente lo que significa el refugio para nosotros. Debe ser incorporado en nuestro corazón de manera tal que realice una transformación en ese preciso momento. Esa es la conclusión a la que he podido llegar de una forma muy personal con respecto a cualquiera de las prácticas. Incluso no prácticas vajrayana, sino que pueden ser prácticas Theravada. Puedo practicar Anapana, puedo practicar Metta, pero siempre voy a realizar la toma de refugio preliminarmente. Esa toma de refugio debe ser con sentido, debe ser realmente con una reflexión profunda que permita hacer un puente directo hacia la meditación. Y eso va a permitir que definitivamente la meditación, sea Anapana, Vipassana, Metta, etc., pueda lograrse de una forma más efectiva. Sí, tienes razón porque pues yo también en el comienzo y creo que muchas personas cuando están comenzando pues nos apegamos mucho a la forma y perdemos la esencia de la práctica. Es como el dicho del dedo que está apuntando a la luna. Muchos de nosotros nos quedamos enfocados o apegados en el dedo y perdemos visto de la luna a lo que está apuntando. Y Así también, es. ¿sí? Sí, sí. Ah, pues tal vez alguien o personas que están escuchando están pasando por tiempos difíciles, tienen problemas en su vida o algo así. Ah, ¿Qué consejos les puedes dar a esas personas que ahorita están escuchando y tal vez están en un lugar difícil en su vida? Bante, el único camino definitivamente es el amor, la compasión y el amor. Y debemos comprender que cuando tenemos algún tipo de sufrimiento, todo lo externo es reflejo de uno mismo. Permíteme explicar un poco. Ujú. Cuando tengo ira o frustración frente a una situación determinada o con una persona determinada, esa persona se transforma en mi maestro. Nosotros en la vida tenemos muchos maestros, porque esa persona me está diciendo que hay un aspecto en mí que yo no estoy aceptando, que hay un conflicto interior. ¿Bien? Por lo tanto, todos los sucesos que ocurren en el exterior es un reflejo de nuestro interior. ¿Bien? Por lo tanto, debemos empezar a mirar hacia adentro en vez de juzgar hacia afuera. ¿Bien? Porque puedo estar juzgando toda mi vida, puedo estar tratando de controlar toda mi vida, pero siempre mi mente va a estar insatisfecha. No me voy a estar aceptando, no voy a tener amor. Acordémonos que incluso el discurso del Buda en Metta Sutta da instrucciones claras y precisas que este amor universal parte directamente desde uno hacia afuera. No podemos amar al prójimo si realmente no hay amor en nuestro interior. ¿Bien? Por lo tanto, cada vez que nosotros tenemos un conflicto, debemos tomarlo como una oportunidad de crecimiento interior. Esta es una oportunidad para poder ver cuál es el conflicto interno y tener las herramientas para poder erradicarlas. El problema es que no tenemos herramientas. El problema, Bante, es que nuestra educación formal, cuando éramos niños en el colegio, por ejemplo, no se nos enseña esto. ¿Bien? A nuestros padres tampoco se nos enseñó, nuestros abuelos tampoco. Entonces esto viene de una forma transgeneracional, ¿bien? De generación en generación. Nadie, ¿bien?, se le ha enseñado a poder observar la realidad tal cual es. ¿Bien? Cuando hablamos, por ejemplo, de la vacuidad, no hay que tomar la vacuidad como un aspecto filosófico.
porque el mero concepto filosófico de la vacuidad no va a resolver mi conflicto hasta que vea la vacuidad del conflicto en mi interior. Es decir, cuando vea la vacuidad de las sensaciones, cuando vea la vacuidad de las percepciones, ¿bien? Cuando vea la vacuidad de los factores mentales, ¿bien?, que me están generando ese condicionamiento, ¿bien?, ahí voy a estar viendo realmente la realidad tal cual es. Entonces, finalmente, todos estos conceptos, ¿bien?, lo llevamos a un aspecto bastante práctico y tomo las herramientas de mi vida. Ahora, cuando observo la ira desde su verdadera naturaleza, la ira desaparece. Cuando observo el miedo desde su verdadera naturaleza, el miedo desaparece. Bien, todo lo que sea observado por la conciencia es producto, bien, de la impermanencia. Por lo tanto, cuando realizamos este tipo de práctica y observamos nuestros propios conflictos y vemos la vacuidad de la impermanencia de los mismos, entonces surge la tranquilidad y surge la paz. Entonces, ¿cuál es el mensaje para todas aquellas personas? Es: busque la solución en su interior, porque no está afuera, está adentro. Eso. Sí, pues muchas gracias por compartir ese consejo muy profundo. Y pues tocaste muchos puntos muy importantes del budismo, el amor, que es el metta, y pues el shunyata, y aclaraste muy bien lo del shunyata, porque me he dado cuenta que pues muchas personas pues lo toman de una forma casi como negativa o algo así. No sé por qué, por lo menos a las personas que yo he conocido. Y pues siempre al fin de las entrevistas me gusta darle la oportunidad a la persona que le estoy dando la entrevista, al invitado, que si tiene preguntas para mí, si me quieres preguntar algo. Bueno, sí, primero creo que ha sido una bendición el poder haberte conocido, Bante, dentro de lo poco que hemos podido conversar, bien, pero creo que más de alguna persona te debe haber hecho la misma pregunta. ¿Qué fue también lo que te ha llevado a la ordenación monástica? Pues fue debido a muchas condiciones y causas. No puedo pensar de solo una cosa, pero fueron sí puedo recordar unos eventos que fueron más drásticos, que me llevaron a esta dirección. La primera creo que fue después de practicar la meditación, no tan serio, pero estaba practicando en este templo que estoy ahorita, Sarath Chandra Buddha Center, en Los Ángeles, California, y vine un día solo para practicar meditación, y pues ese día dijeron que no iba a haber meditación porque un monje iba a dar una plática de Dharma. Y pues yo ahí me senté y vi un monje así muy pequeño, muy delgado y un poco anciano ahí, y comenzó a hablar, y pues sí, estaba hablando y yo así como más o menos poniendo la atención, y pasó la plática, y pues me quedó como más o menos, y después dijo, pues el próximo día vamos a tener otra y vamos a entrar más profundo a las enseñanzas, y pues vine otra vez el próximo día. Y ese próximo día la plática, sí, la conversación era muy diferente. Y una señora que todavía viene aquí, lleva muchos años, como 16 años viniendo a este templo, preguntó algo, una señora de Perú. Y no me acuerdo qué preguntó, pero ella preguntó algo, y el venerable, que ahora es mi maestro de meditación, el Bante Punjaji, dio una respuesta que no me acuerdo las palabras que dijo, pero la esencia era como que no hay nada más que hacer pero esto.
Y ya cuando Ujú. eso me comenzó a, pues a moverse en la mente unos días, ya dije, después de unos días dije, pues este es el camino que tengo que explorar, tengo que ver, tengo que investigar a dónde lleva. Y después le pedí a los monjes aquí, pues que quería tomar los refugios y los preceptos. Y me dijeron, no, eso no es necesario, tú lo puedes tomar en tu casa, aquí no estamos para convertir las personas. Y en el tiempo del Buda no habían ceremonias así. Si tú lo quieres hacer, tú lo puedes hacer. Pero le seguí preguntando y preguntando y me dijeron por fin, pues sabes qué, durante el Vesak, si quieres, tomamos unos 3 minutos y hacemos una ceremonia pequeña porque tú no estás pidiendo. Y dije, no, pues sí está bien, es lo que quiero. Y de ese día adelante fue cuando me comencé a practicar más en serio. Comencé a practicar la sila más seriamente, comencé a estudiar más, comencé a practicar meditación más. Pero como en ese tiempo estaba en la Fuerza Aérea, me tocó otra vez ir por la tercera vez a Afganistán. Y dije, pues ya sé cómo es allá y todo el estrés que viene de eso. Si esta Mm. práctica me puede ayudar allá, en uno de los lugares, pues, que no está muy bien en el mundo, un lugar muy difícil, si sirve ahí, debe servir en cualquier otro lugar. Cuando me fui a Afganistán y durante esos 6 meses me estaba practicando todos los días, estudiando, meditando y me ayudó mucho y las personas que me conocían y mi supervisor allá todos se dieron cuenta. Y ya cuando regresé me di cuenta que esto sí sirve, esto sí de verdad sirve en realidad y nomás llevo como ni 1% de progreso en el camino y ya estoy viendo los resultados. Y cuando regresé me fui a un retiro, a un templo de Zen en las montañas, aquí en el sur de California. Y pues me fue muy bien. Y saliendo de ahí vine a este templo aquí de Sarath Chandra. Y les dije a los monjes pues que me quería hacer un monje budista y se rieron de mí. Y dijeron, no, pues ahí vemos si eres serio, si estás serio en esto. Y pasaron como casi 8 meses y yo siguiéndoles preguntando y diciéndoles lo que quería. Y ya después como de 8 meses me dijo el abad de aquí, dice, pues si te quieres quedar, te puedes quedar aquí como persona laica y practicar los 8 preceptos. Y después Mm. comencé el progreso de pues salirme de la fuerza aérea, eh, vender mi casa, vender mi carro, quebrar con mi novia, a pedir permiso de mi madre porque mi padre ya falleció y eso duró como unos meses también y me quedé aquí en el templo y el próximo Vesak me hice un monje y eso pues en breve eso fue el camino pues de solo practicar meditación a ser un budista, a practicar más serio el budismo y hacerme un monje. Es una historia maravillosa, Pante, el hecho que hayas estado en un lugar de tanto conflicto y hayas visto en primera persona el sufrimiento humano. Creo que debe haber sido la mayor motivación para poder buscar un camino de paz y dedicar la vida a un camino de paz. Por lo tanto, creo que es tan maravilloso que todas las personas también puedan llevar eso a los aspectos cotidianos de su vida, que no importa dónde nos vayamos a encontrar, en el norte, en el sur, en el este o en el oeste, bien, siempre podemos encontrar un camino de paz, de buena voluntad, amor, y más allá del tipo de budismo que uno practique, hoy en día las barreras de las diferencias en las distintas escuelas ya no existen. Por lo tanto, podemos perfectamente incorporar las prácticas que sean más coherentes a nuestras propias necesidades espirituales de las distintas escuelas, lo que hoy en día se conoce como el Budayana. Ujú. Bien, por lo tanto, la incorporación
de, de las tres escuelas, para nosotros los occidentales, es una verdadera bendición porque nos aborda como individuo desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, a todas las personas que deseen acercarse, bien, no es necesario que tengan que dedicarse a una práctica en particular, porque finalmente es el, el Dharma el que está al servicio del ser humano, bien, y somos nosotros los que debemos incorporar las enseñanzas para que podamos erradicar nuestros propios conflictos, nuestras propias insatisfacciones. Así que maravilloso, maravilloso. Sí, tienes mucha razón que pues en el tiempo que nos encontramos ahorita y en la posición que nos encontramos ahorita, tenemos la oportunidad pues de mirar toda la riqueza de todas las diferentes tradiciones budistas y no debemos pues ser dogmáticos en pues solo voy a seguir esta tradición o cosas así sectarias. Lo que tenemos ahorita es en realidad una bendición de poder aprender de todas las tradiciones y aplicar las cosas que sirven, porque lo más importante es pues que den resultados. Si algo no da resultados, pues de qué estás haciendo. Ah, y esa que dijiste es que ahorita se está formando como un Budayana. He escuchado mucho de eso y yo lo veo como budismo pragmático. Solo podemos hablar de los problemas como el sufrimiento en el mundo y de las formas de resolver esos problemas, que es conocer el origen y pues eliminar la causa, el origen de esos problemas. Y eso es, creo, lo que está pasando mucho ahorita en el occidental y por todo el mundo. Algo que se me hizo algo que me sorprendió mucho fue que en la India, ahora muchas personas de la India están interesados en el budismo porque se dan cuenta que los occidentales están practicando budismo. Ellos quieren practicar meditación porque los americanos y los europeos están practicando budismo, la meditación budista. ¿Cómo llegamos Una a gran este lugar? paradoja. Sí, ¿cómo llegamos a este lugar en tiempo que los indios, de las personas de la India, que fueron los primeros budistas, ahora quieren ser budistas o por lo menos practicar budismo por razón de los occidentales? Se me hace muy raro, muy extraño y muy cómico. Sí, exactamente. Bueno, si, si desde este punto de vista el budismo acá en Occidente ha podido influir, ¿cierto?, en la cuna propiamente tal del budismo, mucho mejor, ¿bien? Y si se replica lo que fue en su momento con el rey Asoka, ¿cierto?, con la expansión del budismo desde la perspectiva práctica, ¿ya?, hacia el individuo, mucho mejor. Bien, por lo tanto, eso es lo bonito y lo hermoso que tiene la enseñanza del Buda, que finalmente es una filosofía de vida, bien, que nos lleva hacia la paz interior, independiente de cuál sea la escuela que nosotros vayamos a practicar. Lo importante no es quedarse con la forma, con el linaje, sino que es quedarse directamente con el fondo, con lo que se quiere transmitir y cómo podemos vivir definitivamente una vida en paz, ¿bien? Más allá del estudio del Dharma y los aspectos trascendentales que pueda existir de todo ello, ¿bien? Siempre debemos evocarnos cómo puedo vivir aquí y ahora en paz, pero hoy día, no mañana. El mañana tiene otro problema, estamos hablando de hoy día. Sí, y eso me recuerda de lo que dijo el Buda, que pues el Dharma o el sendero es como una lancha y solo tiene el propósito para llevar uno de un lado del río al otro, no para seguir cargándolo. Y ahí el Buda nos está dando la enseñanza que no hay que pues apegarnos a la forma. La forma solo sirve para la razón pragmática de curar el sufrimiento y remover el deseo. Y después de eso, pues lo podemos dejar atrás porque no hay que quedarnos apegados otra vez en el dedo que está apuntando a la luna. Lo importante es la luna, ver la liberación, el nirvana, la cesación del sufrimiento y de tanja, el deseo.
Sí, exactamente, porque cuando erradicamos toda esta impureza, todas las causas de nuestro sufrimiento, finalmente podemos tomar decisiones en nuestra vida, ya no de forma condicionada, porque uno de los grandes problemas que tenemos como individuos es que creemos que somos libres porque puedo elegir entre una, dos o tres opciones, pero Ujú. muchas veces una, dos o tres opciones están condicionadas, bien, a la experiencia previa. Y si la experiencia previa es de apego, es de aversión, bien, voy a estar condicionado a ello. Por lo tanto, el Dharma lo que hace sí o sí es que puedas elegir, pero ya de una forma libre, no condicionado por la experiencia. Y esta es la libertad que nosotros debemos recuperar como individuos. ¿Bien? En cierta manera, creo que los propios condicionamientos hacen que nosotros perdamos el libre albedrío, pero a través de la meditación y de la introspección podemos lograr recuperarlo, ¿bien? Para que podamos tomar decisiones, ¿bien? Y ser feliz. Ese es el objetivo final. Sí, sí, así es. Pues, venerable Yurme, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias por compartir las experiencias de tu vida. Muchas gracias por tus consejos y por la pregunta que me diste. Siempre que las personas me preguntan algo, me da tiempo para reflejar. También es como una forma de meditación y pues ver pues dónde estaba, dónde estoy y pues saber dónde voy a quedar, dónde voy. Y pues solo quería decirte otra vez muchas gracias y pues ojalá estemos hablando más en el futuro y pues ojalá que estés aquí con nosotros también en el futuro ya cuando puedas. Sí, por supuesto, lo vamos a tener en consideración. No, no me cabe la menor duda que dentro de un tiempo más podremos charlar bien físicamente hablando. Y bueno, agradecer esta instancia que encuentro que es maravilloso. Muchas felicidades por todo este hermoso trabajo que está haciendo, porque debe ser también muy inspirador para las personas y que les debe ayudar mucho también para poder tomar esas decisiones con sabiduría, bien, en libertad y, y en paz. Así que no, no me cabe la menor duda también que lo que está haciendo en este momento es un trabajo tan, tan bello que sí o sí va a dar enormes frutos en todas las personas. Muy agradecido de ti, agradecido de todas las personas también que participan a través de las distintas redes, así que mucho amor y mucha benevolencia para cada uno. Pues muchas gracias, venerable Yurme. Estamos en contacto. Perfecto, estamos en contacto muy pronto. Muchas Muy gracias. bien. Pues nos vemos, hasta luego. Hasta luego, adiós.